Vamos sin romper la atmósfera que el Señor creó en la adoración. Vamos nuevamente a avanzar a partir de Gálatas 3. Habíamos quedado en el versículo 11, 12, por esos versículos, así que vamos a leer desde el versículo 11 y vamos viendo varias cosas. El versículo 11 dice: entonces, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Habíamos hablado de esto, que es que el justo por fe vivirá, y esta es una palabra, una referencia que Pablo está haciendo a uno de los profetas del antiguo pacto. Puntualmente está haciendo referencia a Habacuc. Es un versículo que está en Habacuc 2. Algo interesante de Pablo es justamente que él constantemente referencia a los salmos, referencia a los profetas. Entonces es muy interesante muchas veces ir a esos pasajes y ver que está hablando el Señor en esos pasajes cuando se suelta esa voz que Pablo establece. En este caso, en Habacuc 2, está justamente esto que él está mencionando: el justo por la fe vivirá. Justamente en Habacuc 2, ya les digo el versículo. Permítame buscarlo. Habacuc. Habacuc. Vamos a buscarlo. Aquí no lo encuentro. Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. De razón no lo encontraba, es que estaba en Sofonías. Bien, Habacuc 2.4. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Habacuc 2.1 dice: sobre mi atalaya me pondré, y sobre la roca firmaré el pie, y velaré hasta ver qué dice en mí, y qué hace que responda a mi querella. Entonces Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y explícala en tablillas, para que cualquiera que la lea con rapidez, porque es aún una visión para el tiempo señalado, ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Ahora, Dios le está diciendo a Habacuc que escriba en unas tablillas una visión que él le está mostrando. Y es muy interesante como muchas veces este versículo se ha usado algunas veces para que la gente haga en una cartulina, no sé en qué será, y escriba todas las cosas que esta persona quiere. Pero lo que vemos en este pasaje es justamente que Dios le dice: escribe lo que yo te voy a mostrar. Escribe la visión que yo te voy a mostrar. No es lo que tú quieras, sino lo que yo te voy a mostrar. Y dice que es visión para el tiempo señalado, es decir, para un kairos.
Hablaremos del Kairos en alguna ocasión más adelante, pero dice que es para un tiempo señalado y tiempo señalado, para un tiempo señalado. En el hebreo, eh, obviamente, evidentemente la palabra Kairos es del griego y es parte de la cosmovisión griega, pero en el hebreo también existía ese concepto, un concepto muy similar a lo que es el Kairos. Entonces, cuando dice tiempo señalado, le está diciendo justamente de que va a haber un momento específico para que se cumpla eso y le está diciendo entonces que la escriba, porque aunque tarde, dice, será para el tiempo señalado. ¿Qué es lo que se puede tardar? Lo que Dios le está diciendo a Habacuc que escriba, no lo que nosotros queremos. Ahí es donde es importante alinear lo que nosotros queremos con lo que el cielo quiere. Si lo que yo quiero es lo que el cielo quiere, va a llegar. Si no, pues ciertamente nunca va a llegar. O si llega, no lo envía el cielo eh, puntualmente. Entonces no lo envía a la mano de Dios. Y si no lo envía a la mano de Dios, pues bueno, tendremos un problema muy grande si no lo envía a la mano de Dios. Entonces es alinearnos. Aquí prácticamente está hablando desde que debemos alinearnos o lo que sacamos de esto es alinearnos, alinearnos, alinearnos. Eh, la palabra para tiempo señalado en el hebreo es ketz y significa extremidad, es un adverbio. Después también significa andando el tiempo, consumación. Después, extremo, fin, límite, postrero. Los tiempos, recuerde todo lo que se habla a veces en la escritura, los tiempos postreros, la consumación, tiempo señalado significa el término, fin, término, ketz, que es la palabra en hebreo, significa fin, término, o sea, consumación de un tiempo determinado. Eh, lo otro ya son significados respecto a temas físicos, también significa unidad, muy interesante, que significa unidad, pero puntualmente dice también límite, borde o extremo de un espacio determinado, pero nos vamos a quedar con la primera definición que es consumación de un tiempo determinado. Entonces le está diciendo a Habacuc que escriba una visión, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Versículo 4 dice, mi justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El hombre arrogante, traicionado por el vino, no descansa. Su deseo se ensancha como el Seol, y es la muerte que nunca se sacia, aunque despoje todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. No entonarán todos ellos contra él proverbios sarcásticos diciendo, ay del que acapara lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular prendas? No se alzarán de pronto los que te han de saquear, no se despertarán los que te oprimirán con violencia para hacerle objeto de rapiña, porque tú saqueaste a muchas naciones, otras naciones te sacarán a ti, por la sangre humana derramada y por la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a sus moradores. Hay del que mete en su casa ganancias injustas y pone en alto su nido para escapar de la calamidad. Tramaste vergüenza para tu casa, aniquilando a muchos pueblos, has pecado contra ti mismo. Por eso la piedra clamará desde el muro y la viga del enmaderado le responderá. Hay del que edifica una ciudad sobre sangre y la establece, y establece una aldea sobre la iniquidad. Y bueno, todo continúa hablando acerca de la visión en las tablillas, pero empieza diciendo, mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora, cuando habla aquí de que si retrocediere, es muy tremendo, porque es justamente lo que está pasando a los hermanos de Galacia, están retrocediendo. Ahora, pensemos en el concepto de retroceder. Los hermanos de Galacia, ¿hacia qué estaban retrocediendo? A lo que Dios ya había llamado viejo y caduco, a la ley. Estaban devolviéndose de lo nuevo de Dios, es decir, del nuevo pacto, de la vida en el Espíritu, de la vida por fe, hacia la ley. Estaban retrocediendo hacia lo que Dios había dicho que ya no servía, que ya estaba viejo, que ya
que ya no se podía usar, que ya no era la forma en que él estaba administrando la creación. Hubo una consumación de los tiempos, como dice en el versículo de Habacuc, y el tiempo de la ley, donde la justicia da por ley, se terminó y comenzó el tiempo de la justicia por fe, la justificación por fe. Eso implicó muchos cambios y esto nos habla mucho acerca de cómo nosotros debemos ser entendidos en los tiempos y más en estos tiempos que estamos viviendo. Después de este Pentecostés, hay muchas cosas que nosotros debemos, es responsabilidad nuestra, no esperar que el pastor venga a decirnos, eh, presentarnos delante del Señor y saber qué cosas ya no pueden seguir siendo más en nuestra vida. Porque el Señor cambió muchas cosas, enrolló una parte de los cielos y hay cosas que simplemente ya no van más. Ahora, el hecho de que ya no vayan más en los cielos no quiere decir que nosotros no las podamos hacer en la tierra. Es una decisión dejarlas de hacer y entrar hacia lo nuevo que Dios está colocando. Porque nos puede pasar lo mismo de los hermanos de Galacia. Estar desagradando al Señor porque estamos retrocediendo. ¿Qué es retroceder? Volver a las cosas viejas que se han envejecido. Y ahí es donde debemos ser entendidos en los tiempos. Porque Pablo está peleando exactamente por esto aquí. ¿Por qué los hermanos de Galacia insisten en volver en aquello que Dios dijo ya no va más? Bueno, porque se dejaron, como leímos, fascinar, son insensatos, pero puntualmente es porque no, no creían. No creían en lo que se había puesto, lo que Dios había puesto delante de ellos, y de repente como que les parecía mucho, supongo yo, simplemente que por creer fuera suficiente, y llegaron los hermanos judaizantes y comenzaron a decirle, miren, no, en realidad tiene que circuncidarse, tiene que aquí, no puede comer más cerdo, aquí y allá. Eh, y no era así, Dios ya había juzgado todo lo anterior, entonces retroceder a lo viejo no es de agradar al Señor. Son tiempos donde debemos mirar hacia adelante, proyectarnos desde los cielos, desde los lugares celestiales. Y es fuerte esa voz del Señor que estaba soltando constantemente, es arriba, arriba, arriba. O sea, ¿a dónde tenemos que mirar? Arriba. Y es un entrenamiento el mirar arriba, no mirar la tierra, sino mirar arriba, mirar los cielos, mirar a Cristo, como lo hablamos hace un mes, hace 3 semanas. Entonces, está hablando de el justo por fe vivirá. Y ya vimos que es justamente ese justo. Ahora, por fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? Bueno, caminar andando, andar escuchando al Señor, no tomando decisiones por lo que nosotros sabemos, sino realmente escuchar al Señor en todas las cosas, en todo lo que acontece, todo lo que pasa. No creer, se han puesto a pensar cuán fácil nos es creer las mentiras de este mundo. Creemos más fácil las mentiras que la verdad de Dios. Y ahí es donde tenemos que comenzar nosotros a gobernar. Tenemos que dejar de mirarnos tanto a nosotros y de prestar tanto atención a nuestras cosas, a nuestro entorno y pedirle al Señor que nos haga partícipes de lo que le carga su corazón. O sea, la pregunta es, ¿Dios está preocupado por las cosas que nos preocupamos o por qué está preocupado Dios? Si no está preocupado por las cosas que nos preocupan, estamos desalineados. Debemos ocuparnos y preocuparnos de lo que Dios está preocupando. Y eso es vivir por fe, que yo comparto las cargas del Señor. Yo comparto lo que a Él le carga. Yo me hago uno con Él. No, yo no espero que Dios se haga uno conmigo. Es decir, no espero que Dios venga y se terrenalice, sino de que yo tengo que subir. Siempre que Dios nos habla, nos llama a subir. Él no baja.
Él nos sube a donde Él está, Él no baja a donde estamos, Él nos eleva a donde Él está. Y eso implica que yo tengo que despojarme totalmente de las cosas terrenales, como leíamos en el versículo de Juan, antes de terminar, Juan 12, pues aquí quiere revisarlo después. Juan 12 dice, ¿qué diré ante esto que me ha acontecido? ¿No? Líbrame. Está Jesús a puertas de ir a la cruz y dice, ¿qué diré? Líbrame. No, para esta hora he llegado. Tenemos que reconocer para qué hora hemos llegado, para qué tiempo hemos llegado y no correr, sino, como dijo Cristo, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Ahora, el tema de ser entendidos en los tiempos es que Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Hoy hay algo nuevo de Dios que tenemos que ver. Mañana va a haber algo nuevo de Dios. Tenemos que aprender a caminar con el pan diario, es decir, que Dios todos los días nos dé pan. Es muy tremendo el versículo en el Salmo 78. Hace mucho tiempo he venido leyéndolo porque justamente una reunión que teníamos con Dani, con los pastores, la pastora Gladys, ella mencionó un versículo del Salmo y yo decidí meterme mucho a leerlo y ha causado un impacto muy, muy especial en mí este Salmo y leí algo muy interesante en el Salmo. El Salmo narra todo el proceso de Israel, es de Asaf, por cierto, narra todo el proceso de Israel, cuando Dios los saca, cuando Dios los llama de Egipto y comienza a llamarlos. Y es muy interesante porque voy a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice, desde el versículo 1 al versículo 3 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Verso 2, abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. No los encubriremos a sus hijos, relataremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual les mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Es un salmo generacional, habla mucho acerca de, de transmitir a las generaciones, pero quiero pasar a un versículo en especial que me llamó mucho la atención. Deme un segundo, yo lo encuentro. Aquí está. Verso 24 y 25. Dice, hizo llover sobre ellos el maná, y pan del cielo les dio a comer. Verso 25, pan de fuertes comió el hombre, les envió provisión hasta saciarlo. Pan de fuertes, pan de fuertes. Otras traducciones dice pan de ángeles, comida de ángeles. Entonces necesitamos del pan diario más en estos tiempos, porque el mundo va a comenzar de nuevo a moverse y la pregunta es, ¿nosotros nos vamos a mover con el mundo o nos vamos a mover con el cielo? Y es donde tenemos que establecernos y es una decisión del corazón de cada uno. Volver a lo anterior, versículo 12 dice, pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, cuando dice que la ley no es por fe, está hablando de que son cosas que ya están hechas. La fe nos introduce a las cosas nuevas, es decir, ante lo que no conocemos, ante las cosas nuevas, y es justamente ante lo nuevo que tenemos que tener dependencia. Lo anterior, la ley, como dice, no es por fe, lo anterior no necesita fe. Lo anterior ya está escrito, lo anterior en estos tiempos en el mundo ya están establecidos. Lo anterior nos quita la dependencia de Dios, porque ya sabemos qué hay que hacer. Lo nuevo, a lo que la fe nos introduce, nos hace depender más del Señor, porque nos introduce ante cosas que no conocemos, justamente lo que está en ese versículo de 2 de Corintios, cosas que ojo no ha visto,
ni oído, ni ha subido al corazón del hombre. Es decir, son cosas nuevas que no conocemos, por lo tanto necesitamos fe. Es decir, el pan diario, escuchar al Señor para saber cómo andar. En lo viejo, somos expertos en lo viejo, sabemos cómo movernos, sabemos movernos en el sistema de este mundo, que aquí, que allá, pero en lo nuevo necesitamos fe, necesitamos andar por fe, necesitamos ser esa generación que camina por fe, escuchando al Señor, comiendo ese pan de fuertes, ese pan diario. El versículo 13 de Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Recuerde, la promesa del Espíritu dice se recibe por medio de la fe, y ya lo leímos también, por medio del oír, del oír con fe. Ahora, pensemos en Abraham, y es muy interesante que lo mencione. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y para qué? Para que la bendición de Abraham llegara justamente a nosotros. Ahora, la palabra redimir es una palabra con la que no estamos muy relacionados, y quizás nosotros creyentes la conocemos, porque pues la hemos leído en la Biblia, pero puntualmente nosotros no estamos familiarizados con ella. No es algo que haga parte de nuestro vocabulario. O sea, ¿quién dice un día en su casa, voy a redimir acá este televisor, ¿no? O sea, ninguno dice absolutamente eso en su casa, que va a redimir el televisor, o que va a redimir la escoba, o que va a redimir, yo qué sé, que se nos ocurre redimir. La redención, entonces, es un aspecto de la obra de Cristo que menciona Pablo. Y la verdad es que para nosotros la esclavitud es algo muy lejano. Es algo muy lejano. Posiblemente ninguno de nosotros creció en condiciones de esclavitud, pero en la época de Pablo probablemente la mitad de la iglesia eran esclavos. El imperio romano fue un imperio que se edificó gracias al trabajo de los esclavos. Más del 60% de la fuerza operativa de Roma eran esclavos. O sea, imagínense, 60% de la mano obrera eran esclavos. Y la palabra que viene a romper con la esclavitud es justamente la redención. Podemos tener una idea de esta palabra, pero no la vemos en todo su significado. ¿Por qué? Porque es lejana a nosotros. Y ahí es donde nos perdemos mucho de la riqueza de lo que Cristo, así como con la justificación. Seguramente ninguno ya ha visto la justificación como la vimos el viernes. Toda esa gama de cosas que vimos que incluyen la justificación. Entonces ya cuando cantamos somos justificados, ya tenemos una idea correcta. Me gusta una parte en que el salmista y Pablo dicen canten con inteligencia. ¿Qué es cantar con inteligencia? Entienda lo que está cantando. No cante, ay, qué linda esta canción. ¿Por qué linda? Bueno, porque me gusta la música, ¿no? Va conmigo. Y resulta que el que la canta es un hermano que posiblemente los fines de semana va y canta en bares. Y decimos, ay, qué hermosa canción. O sea, realmente tenemos que buscar la sustancia y salir de la figura y de la sombra. Y tenemos que cantar cosas con inteligencia, con sentido, hablar con inteligencia, no ser insensatos como los Gálatas. En este caso, la palabra redención, porque dice que Cristo nos redimió. La palabra redención tiene su trasfondo en el hebreo y aparece no solamente como una palabra, sino como manifestación de la salida de Israel de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, la palabra redención tiene un significado muy interesante. Todo el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y pudieron salir de la esclavitud a través de la redención del Cordero Pascual.
A diferencia de nuestros pueblos, de los pueblos de los que venimos, de nosotros, si nosotros somos descendientes judíos, sabemos que nuestros antepasados fueron esclavos en Egipto. Nosotros decimos, bueno, los españoles vinieron acá y nos masacraron, quizás hay un contexto casi parecido, pero realmente no hay una intervención de Dios tan fuerte, además de que nosotros somos ajenos a esa realidad, ¿no? De la colonización. En cambio, para un judío, la liberación de la esclavitud de Egipto fue el acontecimiento supremo de su historia. Porque en ningún momento de toda la historia de Israel Dios actuó tan visible para cambiar la historia como en la liberación de Egipto. ¿Dónde vemos tanta presencia del Señor si no en ese suceso de Dios sacándolos de Egipto? O sea, un poco más y el Señor se venía a la tierra y peleaba físicamente contra Egipto, se daba con Faraón y con todo el tema. Es muy interesante, hace algún tiempo leía un comunicado de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, una carta que él escribía, y él hace mención a estos sucesos. O sea, él dice, eh, todos conocemos el conflicto que hay en Gaza y todo este tema, y él escribe un comunicado y les dice, ¿saben? O sea, Dios nos guardó en el desierto con la columna de fuego. ¿Qué pueden hacer ustedes contra nosotros? El ángel del Señor siempre ha peleado por este pueblo. Él nos sacó de la esclavitud. O sea, para ellos leer Éxodo es leer su historia. Nosotros posiblemente aún lo leemos y pensamos que es un cuento. Pero son sucesos reales. Y un judío lo toma de esa manera. Para un judío Elías fue alguien real, no es un personaje bíblico. No es un personaje histórico que existió. El éxodo es algo histórico que aconteció. Entonces, volviendo al tema de la redención, Éxodo 6:6, voy a leerlo porque quiero que podamos ver la magnitud de la redención. Éxodo 6:6. Dice, por tanto, di ahora a los hijos de Israel, yo soy Yahweh y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os liberaré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Se da cuenta que Dios está hablando que los va a redimir. Y en Éxodo 15:13, Éxodo 15:13, 11, 12, 13, 14, 15. Éxodo 15:13 dice, en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. En Éxodo 6 dice qué es lo que él iba a hacer. Y en Éxodo 15:13 se nos dice que él lo hizo. Ahora, recuerde lo que estuvimos viendo en esta Pascua tan tremendo con el pastor Fernando. Éxodo 6:6, Dios se presenta a Moisés y les dice que los va a redimir. Éxodo 15:13 ya salieron. Entre Éxodo 6:6 y Éxodo 15:13 hay más o menos un año y medio. Toma un tiempo, o sea, no fue como un instante. ¿Qué entendemos cuando decimos que Él nos redimió? Porque hemos cantado, tú nos redimiste, ahora vivo, redimido por ti, y todo el tema, pero realmente no se puede, no hay redención de algo que ya es libre. No es posible redimir algo que ya es libre. ¿Por qué? Porque ya está libre. Deuteronomio 7:8 dice, sino que por el puro amor de Yahweh a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud. Note que la redención está ligada a la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Vemos una vez más que es lo que Dios hizo, los redimió de la casa de esclavitud. Y en en Deuteronomio 15:15, también se habla acerca de la esclavitud. Dice, y te será recordado que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahweh Elohim te rescató. No podían olvidar que habían sido esclavos.
porque Dios no quería que los judíos olvidaran cómo Dios los liberó, cómo Dios los liberó. Cuando Josué está en Gilgal preparando a la gente para entrar en Canaán, lo primero que Josué desea es celebrar la Pascua. No Pentecostés o Yom Kippur. ¿Por qué? Porque la Pascua es una fiesta especial. Marcaba el tiempo del inicio de su calendario y era la fiesta que recordaba esa salida de la esclavitud, que Dios los había redimido. Ahora, ¿qué pasaba en la época de Pablo? Vemos que la redención está presente en el antiguo pacto, sí está presente en el Antiguo Testamento, en la ley, correcto, se menciona. Ahora, ¿qué pasaba en la época de Pablo? Aquí vemos simplemente que Dios pelea con brazo fuerte contra Egipto y lo saca, lo redime. Ahora, ¿cómo era la esclavitud en la época del Nuevo Testamento? Al igual que la iniquidad, la esclavitud era algo que se heredaba. Muchas generaciones nacieron esclavas, aunque probablemente los primeros esclavos fueron comprados. ¿Qué pasaba si un esclavo quería lograr su libertad? Por ejemplo, cada esclavo tenía un precio de acuerdo a su edad y condición física. Y para poder emanciparse debía pagar, por ejemplo, $20,000. En la propiedad donde el esclavo trabajaba, no le pagaban. ¿Por qué? Porque era esclavo. Y su paga, que es la comida y el lugar para dormir. Sus trabajos terminaban, digamos, a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Entonces él podía pedirle permiso a su amo para poder trabajar. El amo le daba el permiso con algunas condiciones, por ejemplo, listo, puedes ir a trabajar, pero me tienes que dar la mitad de tus ingresos. Entonces los esclavos podían trabajar, sí, pero bajo ciertas condiciones y por fuera del tiempo en que tenían que estar obrando con el amo. Entonces él trabajaba con ciertas condiciones, pero seguían siendo propiedad de sus señores. Ahora, si un esclavo lograba trabajar varios años fuerte, iba ahorrando, reuniendo un dinero, eh, ¿qué le aseguraba al esclavo que este dinero que él estaba guardando, el amo no se lo pidiera? Porque recuerde, ese esclavo, todo lo que es de él, le pertenece al dueño. Ahora, lo único que aseguraba que lo que él tenía ahorrado no le fuera quitado por el amo, era que él se fuera al templo de algún dios y colocara ese dinero como un depósito. Y el sacerdote de ese templo guardaba su dinero. Es decir, un dios le protegía el dinero. El amo no podía pedir el dinero al templo, porque era un dinero que estaba protegido por un dios. O sea que el esclavo, siendo esclavo, comenzaba a trabajar pensando en su libertad, quizás la anhelaba mucho, y la única manera en que su amo no le quitara el dinero era guardando el dinero en un templo. Supongamos que al final de 10 años reunía todo el dinero de su libertad. Y él hablaba con su señor y le decía, Señor, me quiero emancipar, es decir, quiero ser libre. Entonces el amo iba con el esclavo al templo y salía el sacerdote del templo, sacaba todo el dinero y le pagaba al señor. Ahora, el esclavo quedaba libre del amo, pero ahora le pertenecía al dios del templo. El amo respetaba esto porque todo esto se había hecho delante de un dios. Y este es el concepto de redención que Pablo nos entrega. El concepto de Pablo es que Cristo nos vino a liberar de la esclavitud del pecado, pero ahora somos propiedad de Dios. No somos libres de hacer lo que queramos. Entendemos por qué Pablo dice que es esclavo de Cristo entonces. Nuestra libertad depende de seguir dependiendo de Dios. Cada vez que Pablo habla del sacrificio de Cristo, menciona la redención. Aquí lo estamos viendo. Nos redimió al hacerse, nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. O sea, está hablando de su sacrificio. O sea, que la cruz nos redime, nos saca de la esclavitud. Pero la libertad a la que nos lleva es
depender de Dios. El concepto, recuerda ese concepto de Pablo. Dejo de ser esclavo de, pero paso a ser esclavo de. Ahora somos esclavos de Dios. No somos libres de hacer lo que queramos. Nuestra libertad depende enteramente de seguir dependiendo de Dios. Jesús nos libera de nosotros mismos. Nos da la fuerza para conquistarnos a nosotros mismos. Nos libera de la frustración, de la esclavitud al miedo, del pecado cancelando nuestras deudas y las tentaciones pierden todo poder porque han sido conquistadas. La vergüenza del pecado es quitada. Redención. Él nos redimió. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, debemos vivir como redimidos, es decir, dependientes de Él. Un esclavo podía pagar toda su paga en el templo, pero con el tiempo volver al amo y someterse a esclavitud nuevamente, sin duda. Su vida cambiaba drásticamente, sí. Dejaba de ser esclavo del amo a ser esclavo de un Dios. Y sigue en el versículo 14 diciendo Pablo, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y ya para ir cerrando, piensa en Abraham. Es tremendo lo que se dice de Abraham en Hebreos 11, y quiero terminar con esto. Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo se siente andar sin saber a dónde vamos? Todos necesitamos una brújula. ¿Cuál era la brújula de Abraham? La voz de Dios. Volver a lo anterior, en el caso de Abraham, era volver otra vez con su papá. Por fe. ¿Qué hizo Abraham por fe? Salió sin saber a dónde iba. Si nos hubiéramos encontrado a Abraham en la época en que él salió y le preguntáramos ¿a dónde vas? No sé. ¿Y qué haces pues? Estoy siguiendo la voz. ¿Cómo? Sí, sí, estoy siguiendo la voz. ¿Cuál voz? Es que una voz me dijo que saliera. Ay, por Dios, Abraham, o sea, tenías en casa de tu papá todo, una tierra que él te iba a heredar, tenías sembrado y preferiste salir a dar vueltas por el mundo, a ser un peregrino, a ser un extranjero, a quedarte en casa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora tengo un nuevo papá. Y ese es el tiempo en que nosotros debemos aprender a movernos. Dependientes, nuestra libertad. Dios libertó a Abraham de todas las maldiciones, todas las entidades que habían en la tierra de los caldeos. Pero esa libertad dependía enteramente de que él dependiera. Él pudo haber decidido volver a la casa de esclavitud, la casa del papá. ¿Cómo así, hermano? ¿Está diciendo que el papá lo esclavizaba? No, estoy diciendo que había una herencia tan fuerte en la casa paterna que él tenía que salir. El primero que sale de la tierra de los caldeos es el papá y él se queda a mitad de camino. Taré, Génesis 12. Y finalmente es Abraham quien termina saliendo. Sale de la casa porque ya no le pertenece, ya le pertenece a alguien más. Tenemos que reconocer en este tiempo que ya no le pertenecemos al mundo. Tenemos que mirar diferente. Si usted no se acuerda que es mirar diferente, mire las dos enseñanzas que dimos acerca del ver. Pero debemos ver diferente.
Los tiempos cambiaron. Sentarnos el sábado a cenar proféticamente, como esa cena profética que hicimos para Pentecostés, de aquí en adelante debe tener un impacto, un cambio en nuestra vida. Volver a lo anterior no agrada al Señor. Debemos avanzar hacia lo que se ha puesto delante. ¿Y qué es? Lo mismo que fue puesto delante de Abraham. Salió por la promesa. ¿Y a dónde? Él no tenía ni idea a dónde iba, pero él salió. Porque salir sin saber a dónde vamos nos garantiza algo, que vamos a depender. ¿Qué vamos a depender? Que no vamos a cuestionar cuál es el camino más corto, cuál es el camino más largo. Vamos a depender. Vamos a depender. Porque Él nos redimió. En este Pentecostés redimió muchas cosas. Y es nuestra decisión si permanecemos atados al yugo de la esclavitud o aprendemos a caminar con el yugo del Señor. Sea como sea, hay yugos, hay dos yugos. Está el yugo del Señor, la carga del Señor que es ligera, el yugo del Señor, o está el yugo del mundo, el yugo de lo anterior, de lo conocido, de lo gravoso, de lo cual Él ya nos redimió. Desde Pascua ha venido redimiéndonos. Pero debemos meternos en el yugo del Señor y comenzar a caminar en total dependencia de Él. Su palabra es lámpara. Lámpara. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das entendimiento y nos permites ver, Señor, de otra manera lo que tú has hecho por nosotros, porque no lo habíamos visto ni entendido completamente. Y por eso, Señor, es que nosotros muchas veces no caminamos en rectitud, porque no entendemos las cosas como tú quieres que las entendamos. Pero hoy te damos gracias por la luz, hoy te damos gracias por el entendimiento, hoy te damos gracias porque tú nos redimiste de este mundo malo, de este siglo malo, Señor, y nos has introducido en el siglo venidero bueno. Queremos caminar en dependencia de ti, no queremos volver a lo anterior, no queremos volver a lo conocido, a lo normal, a lo usual. No queremos movernos con la corriente, con el viento del mundo, sino que queremos movernos con el viento de tu espíritu, con el viento tuyo, Señor. Así que afinamos nuestros oídos, circuncidamos nuestros oídos, porque queremos oír tu voz direccionándonos. Direccionándonos, queremos comer el pan diario, el pan de fuertes, el pan de ángeles. Queremos ser personas que se acostumbran a caminar con luz, porque estamos acostumbrados a caminar en tiniebla, a tropezar. Pero queremos ser de esas personas, Padre, que se acostumbran a caminar con luz y como tú nos ministrabas, Señor, en el tiempo de adoración, tu palabra es el aceite que hace alumbrar nuestra lámpara. Tú no eres solamente la luz, sino que también eres el aceite y también eres la lámpara. Proclamamos, Señor, tiempos de oírte, tiempos de Simeón, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer, Padre.